empezando a la hora. Hay una persona que llega siempre puntual y eso es muy importante, no podemos convertirla en impuntual. Esa persona, al contrario, tiene que convertirse, tiene que convertirnos a todos nosotros en puntuales, igual que él. Muy bien, colegas, vamos a empezar en esta segunda clase, vamos a profundizar un poco más el tema de las competencias, vamos a hablar de algunos otros temas, que la educación, por ejemplo, tiene propósitos, tiene que tener propósitos, objetivos, fines muy concretos que debemos perseguir. Y la evaluación debe dar cuenta de aquello, si no, no tendría mucho sentido la educación, ¿verdad? En ese entendido, vamos a desarrollar algunas diapositivas, también vamos a hacer algunas actividades que de acuerdo al diagnóstico que hemos realizado, hemos recogido algunos datos sobre las profesiones, por ejemplo, ya vamos a hablar sobre eso, que son datos muy interesantes. Muy bien, permítanme mostrarles mi pantalla. Voy a empezar trabajando con algunas diapositivas. Aquí está. Muy bien. Primera pregunta, ¿se ve bien la diapositiva? Hola. Sí, doctor, se ve. Ya, gracias. Muy bien, entonces vamos a empezar. El tema de las competencias, por si acaso, si bien ha venido desde un punto de vista, desde una concepción más de tipo comercial, eso es una primera crítica que se hace a las competencias, porque venía del mundo mercado, donde había que hacer muchas actividades. Hay otra persona para tener mejor clientela, ¿no? Es decir, vender los productos. Y esos productos eh, tienen que ser bueno, mejores que otros, ¿no? En ese significado más, en ese significado más común, digamos, ¿no? De lo que es una competencia. Pero este concepto ha ido evolucionando de tal manera que decimos que las competencias han ido evolucionando, han ido transformándose. Hay todo un currículum por competencias, ¿no? Por si acaso el modelo educativo que propuso el Ministerio de Educación a partir de la concepción del gobierno que pone, ¿no? Que pone un punto de vista mucho más social, mucho más comunitario, digamos, mucho más culturalista, no está, no tiene que ver con las competencias, ¿no? Pero como todo se va transformando, en un principio, algunos conceptos, por ejemplo, de las competencias, como por ejemplo esto del emprendimiento, que viene del mundo de la empresa, eran muy cuestionadas, pero ahora ya se han hecho parte, ¿no? Y en este momento, inclusive, me ha llegado una invitación para emprendedurismo para mañana, viernes, ¿no? Para participar en una feria. Entonces, como que van permeando los conceptos, ¿no? Las diferentes concepciones van transformando, todo se va transformando, ¿no? Desde ese punto de vista yo considero que hay que ver
estos conceptos, estas categorías de un modo más amplio. Lo mismo pasa con calidad educativa, ¿no? Viene también de un mundo más comercial, donde el significado más tiene que ver con la calidad del producto, ¿no? Claro, el cuestionamiento del mundo mercado, el cuestionamiento al mundo de la mercancía, es muy evidente estas críticas que ya desde Carlos Marx se hacía al capitalismo, ¿no? Entonces, de todas maneras, la, una de las concepciones de la universidad tiene que ver con las competencias, con esta línea de trabajo, que su propósito es, digamos, satisfacer las necesidades sociales, ¿no? Es decir, por ejemplo, un profesional tiene que saber resolver problemas específicos. No puede ser un profesional muy general, digamos, ¿no? Solo el título, aunque, y eso, de eso tienen que asegurarse, ¿no? Y de eso trata este módulo, como garantiza una institución que los profesionales que forman tengan las competencias suficientes como para afrontar las exigencias de la vida real en esa especialidad. Bueno, vamos a ver, por ejemplo, esta voy a siempre me pasa esto, no sé qué es lo que sucede, pero bueno, estoy mostrando esta diapositiva que con esta columna, ¿no? Pero bueno, vamos a ver. Una primera diapositiva. Voy a ir cortando a momentos porque algunos colegas llegan, ¿no? Y de algún modo interrumpen, pero claro, tampoco les podemos negar el acceso, ¿verdad? En ese sentido, voy a compartir esta diapositiva que de algún modo ya en una clase anterior, la clase anterior ya lo comentamos, ¿no? Pero bueno, vale la pena. Tiene que ver con la evaluación crítica, ¿no? Aquí dice manejar una bicicleta por lo menos una cuadra sin caerse. Ese era bueno, esto era, creo que no tenía que mostrar en un principio. Ya, aquí dice, un profesor se propuso enseñar a sus estudiantes a manejar una bicicleta. Esto por la distancia que había entre su vivienda y la escuela. Luego de haber desarrollado una serie de actividades en las que los estudiantes aprendieron a manejar la bicicleta, ¿no? El momento de la evaluación del profesor, en ese momento les tomó una evaluación con las siguientes preguntas, ¿no? Una primera pregunta decía, de una definición de bicicleta. Redacte una monografía sobre la historia de la bicicleta. Mencione por lo menos seis partes de una bicicleta. Describa el método que utiliza para montar la bicicleta. Entonces, lo que corresponde es reflexionar un poco, ¿no? ¿Qué opinan ustedes acerca de esta forma de evaluación? Bueno, ya habíamos dicho en una clase anterior de que no sé si alguien quiere comentar algo de esta evaluación. Es decir, el profesor les ha enseñado a manejar la bicicleta y el día de la evaluación les pone estas... no son preguntas, ¿no? Estamos acostumbrados a utilizar preguntas, pero estas condiciones, digamos, para comprobar que los estudiantes han aprendido a manejar la bicicleta. ¿Qué opinan, por favor?
Buenas noches, doctor. Buenas Buenas noches. noches. Yo, mi opinión es de que eh, la práctica no tiene nada que ver con la teoría. Así es. Si bien se relacionan, Así es. no tiene ni cabeza, yo diría, porque les está enseñando una cosa y les está preguntando otra. Es verdad. Muy bien, ¿no? Entonces, miren, esto he puesto a propósito, a modo de provocar, ¿no? Provocar una especie de inquietud en ustedes, de que muchas instituciones se proponen algo y están haciendo otra cosa. En términos de investigación, esto se llama eh, falta de validez, por ejemplo, o también falta de confiabilidad, ¿no? Tienen relación. Eh, Estoy queriendo hacer algo y estoy haciendo otra cosa, ¿no? Sobre todo validez, ¿no? Es decir, como todas las personas que tienen una estatura elevada son más inteligentes, digamos, ¿no? Eso no es así, la inteligencia no se mide por la estatura, ¿no es? Estoy midiendo la estatura, pero estoy hablando de inteligencia, son cosas distintas. Entonces, esa es la idea. Esta idea, si trasladamos, por ejemplo, a las instituciones, estoy seguro que podemos encontrar muchas cosas, ¿no? Entonces, las instituciones tienen que aprender a autoevaluarse, tienen que asegurar la formación de las competencias de los profesionales. Eh, bueno, podemos abordar muchos comentarios, pero lo podemos hacer. No, si alguien quiere decir algo, pues solamente va a participar directamente, no hay ningún problema. Muy bien. ¿Qué es? Doctor, buenas noches. Una consulta. Por ejemplo, en esta parte, si hablamos, ¿no es cierto?, de la profesión de cualquiera, diremos, por ejemplo, en las escuelas superiores de formación, estoy hablando de las escuelas normales, Ya, por ejemplo, en la teoría nos mandan, ¿verdad?, a hacer prácticas, nos hacen hacer lo que son las planificaciones de clase, todo. Por ejemplo, en las prácticas es limitado lo que podemos hacer. Se podría hacer con prácticas de responsabilidad plena, le estoy hablando, ¿no es ya, cierto? Son limitaciones que nos dan como practicantes cuando hacemos práctica. Pero en la realidad, cuando ya entramos a trabajar, cuando ya estamos trabajando, la realidad es diferente, no es a lo que nos han enseñado. Nos están inculcando en las escuelas superiores todo teórico, pero viendo la realidad en la práctica es diferente. No es como nos dicen, por ejemplo, vas a hacer esto, hay que hacer, digamos, de manera secuencial, elaboramos lo que es el PDC, esto, pero como se puede decir, es holístico, se puede decir, es flexible, es cambiable las planificaciones y los PDCs, pero la verdad en la práctica, de la teoría a la práctica es muy diferente, doctor. muchas gracias por el comentario. Lo que pasa es que eso sucede en diferentes ámbitos educativos, ¿no? Por ejemplo, voy a poner a propósito de las escuelas superiores de formación de maestros, en una X es FM, los estudiantes de filosofía fueron a una práctica, ¿no? Y los profesores les dijeron, queremos enseñar lógica a los estudiantes, ¿no? Y los estudiantes no sabían lógica. Es que no sabían, sino que no se les ha enseñado lógica. Y eso piden en los colegios, lógica. Y este tema de la lógica es sumamente compleja, ¿no? Una lógica es, por ejemplo, la lógica aristotélica. Hay otras lógicas, hay una lógica óntica, ahora aparecen otras lógicas. Inclusive la tecnología tiene sus lógicas, ¿no? El, la numeración binaria, no sé. Entonces, pasa eso. ¿Qué es lo que hay que hacer? Hay que evaluar, ¿no? Hay que, hay que sincronizar lo que tiene que hacer una institución educativa
educativa, yo estoy seguro que estas dificultades están también presentes en otro tipo de instituciones. Hablemos desde la formación más inicial, digamos, hasta la educación universitaria, ¿no? Entonces, hace falta hacer autoevaluaciones. Y esto, como sugerencia, le digo, colega, que si usted ha visualizado algunas dificultades, por ejemplo, es importante proponer algunas alternativas. Esa sería una excelente tesis que, ¿no? Se pondría a resolver un problema, pero no es tanto individualmente, sino los trabajos tienen que ser colectivos, institucionales. Esos tienen mayor impacto, ¿no? Entonces, sería bueno proponer alguna labor, ¿no?, de evaluación para encontrar esas dificultades y modificar el currículum, modificar los propósitos, especificar el desarrollo curricular, los contenidos, etcétera, para apuntar donde queremos llegar, ¿no? Gracias por el comentario. Muy bien, entonces, miren, hablando de las competencias, ya encontrando algunas definiciones, ¿no? Es un conjunto de habilidades y conocimientos que permiten desarrollar destrezas para que las personas resuelvan problemas, autogestionen, autorregulen lo que hacen, es decir, tengan dominio de aquello que hacen. Y que sea, hay una palabra, ¿no? Hay una palabra que a mí me gusta mucho, no estaba al principio de acuerdo, pero como que viene bien, se llama pertinencia, es decir, tengo que hacer aquello que es necesario hacer. No es, por ejemplo, en la Edad Media, la formación era que el joven hable de todo, ¿no? Solo hable, aunque no resuelva un problema de la realidad. Ahora no, ahora hay que resolver problemas, hay N problemas en la realidad y hay que saber resolver esos problemas, ¿no? Entonces, la pertinencia es que tienes que resolver ese problema, esa situación del modo más adecuado. Hay otra palabra que también que se llama plausible, ¿no? ¿Qué es más plausible? Hay diferentes formas de resolver un problema, pero uno es el más plausible, el mejor modo de resolver un problema, ¿no? Muy bien, entonces las competencias comprende el ser, el conocer, el hacer, ¿no? Estas dimensiones que el modelo actual también sigue manejando. Esto en las lecturas, por ejemplo, educativas, viene de este señor que se llama un economista europeo, Jacques Delors, ¿no? Él ha propuesto esto en un principio y se sigue haciendo. Muy bien, ¿qué es de gran beneficio en el ejercicio profesional y personal? ¿No? Eso es muy importante. No solo es profesional, también es personal. Que nadie solo en la profesión puede estar mal en lo personal. Se tiene que estar bien en lo personal y en lo profesional, ¿no? Entonces, aquí hemos puesto una imagen que, digamos, esta persona es capaz de resolver algún problema específico, ¿no? Por otra parte, es la formación de recursos humanos calificados que van a dar respuesta a cualquier impacto social con innovación y tecnología. Son personas que se pueden desenvolver en los ámbitos social, cultural, en el caos y en la incertidumbre, ¿no? Ahora, miren, hemos vivido mucho tiempo seguros, ¿no? Con mucha confianza. Uno de los primeros problemas que yo he visto es que la delincuencia ha crecido tanto, ¿no? Antes, por ejemplo, los niños iban a la escuela solos y volvían sin ningún problema. La Paz era una ciudad. La Paz la gente extranjera decía La Paz, y sí que en La Paz sí que hay paz, porque los niños van a la escuela y vuelven sin ningún problema. Y nos comentaban sobre lo que pasaba en México, por ejemplo, en Brasil, en ciudades muy peligrosas, ¿no? Etcétera, etcétera. Pero esos problemas han llegado un poco que la situación se ha vuelto insegura. Mucho más ahora con el tema del COVID, ¿no?
es una situación sumamente incierta. Entonces, los problemas exigen profesionales pertinentes que resuelvan los problemas, que sepan tomar medidas, que sepan aplicar, como decía la colega, en la práctica aquello que conocen, ¿no? Eh, a ver, un ejemplo que me disculpe la persona, ¿no? Que le ha pasado esto. Un, un salubrista, un salubrista se ha ido a un velorio con su esposa y su esposa se ha contagiado con COVID y ha fallecido. Las críticas eran, no, pero ¿cómo? Sí, conociendo, etcétera, etcétera. No, yo no lo critico, ¿no? Pero hay que tener mucho cuidado en las cosas que hacemos, ¿no? A nosotros nos han pasado N cosas también a todos, entonces habrá que aprender de esa experiencia para aplicar los conocimientos, ¿no? En las diferentes situaciones, ¿no? Hablando de caos, de incertidumbre, de inseguridad, etcétera, etcétera. Este autor Chomsky es un norteamericano crítico del sistema capitalista, ¿no? En su propio país. Él habla de competencias lingüísticas y de actuación, ¿no? Lingüísticas es todo lo verbal, todo lo que es comunicacional, y de actuación es de participación, ¿no? No es solamente, son ambas cosas, ¿no? Es como la teoría y la práctica, ¿no? Muy bien. Las competencias en los años 70 tenían que ver en el mundo educativo solamente, ¿no? Se estaba incorporando, ¿no? En los años 80 la formación para la competitividad laboral, es decir, ya se estaba ampliando más, ¿no? Al mundo del trabajo. En los años 90 la formación del talento humano por competencias, es decir, ya se ha adoptado más competencias y más específicas. Yo relaciono las competencias para, digamos, comprenderlo de manera fácil con capacidades, ¿no? Capacidades específicas. Y en los años 2000 para adelante ya hay una pedagogía por competencias y la Universidad Pública del Alto está en esa línea, ¿no? Por supuesto, yo sé que muchos docentes, muchos doctorantes aportan, ¿no? A esta concepción, lo enriquecen con sus concepciones, con sus experiencias, ¿no? Y yo estoy seguro que desde el año 2000, fíjense, ya estamos en el 2021 y esto ya seguramente han cambiado muchas cosas, ¿no? Pero esa es la parte histórica. Diseño curricular por competencias. No vamos a hablar mucho del currículum, pero el currículum quiere decir un recorrido, una secuencia de etapas que se orientan a un determinado fin, ¿no? Entonces, el currículum va a formar competencias en un determinado campo de conocimiento, ¿no? Parte del ser humano que queremos formar y entregar a la sociedad. Y la sociedad necesita muchos profesionales, ¿no? Y aquí hemos puesto un gráfico, una persona que está diciendo, queremos que piensen por sí mismos. Por supuesto, queremos que la gente piense por sí misma, que actúen con libertad, que sean autónomos, ¿no? Esto requiere una autoevaluación, es decir, hay que valorar lo que hacemos, hay que empezar a escarbar lo que hacemos, no podemos seguir haciendo, como decía la colega, por ejemplo, si partimos de ese punto de vista, años de años seguimos haciendo lo mismo, si no autoevaluamos, si no nos autoevaluamos, si nos evaluamos, vamos a encontrar cosas y vamos a ir mejorando, ¿no? También requiere formación y transformación, ¿no? Es decir, no es solamente información, ¿no? Hay que transformar y hay que formarse. Y en la psicología evolutiva, por ejemplo, nos dice que los niños más pequeños son más frágiles, ¿no? Más flexibles, inclusive en la estructura cerebral son mucho más flexibles y pueden aprender 2 idiomas sin ningún problema, ¿no? Y a medida que crecemos nos vamos volviendo un poco más rígidos, digamos. Pero no, ahora empezamos
hay que empezar a ver que las personas somos educables en lo largo de la vida. Obviamente, cada etapa tiene sus propias características, ¿no? Pero se puede aprender muchos personajes de la historia a los 80, a los 70 han propuesto teorías, han propuesto, han hecho investigaciones, han volcado concepciones, ¿no? Entonces, han inventado cosas, ¿no? Graham Bell, los inventores de los aviones, Henry Ford, mucha gente que ¿no? Al margen de la edad, gracias a la experiencia y a su empeño, podemos hablar de muchos, ¿no? Por ejemplo, de Albert Einstein no era tan joven, era ya mayor cuando empieza a proponer su teoría de la relatividad, ¿no? Y otro que me gusta mucho, por ejemplo, es Tomás Alva Edison, que descubre la bombilla eléctrica, aunque algunos me van a criticar diciendo no es él, es Tesla, etcétera, ¿no? Pero bueno, las personas siempre podemos generar soluciones a los problemas cuando yo digo, cuando pensamos por nosotros mismos, cuando actuamos con libertad y cuando somos autónomos, no estamos encajonados, encasillados. Creo que esa es una de las virtudes que tiene que tomar la educación para potenciar al ser humano y que sea pues un solucionador de problemas. En lo cognitivo, en lo procedimental, en lo actitudinal, estas dimensiones hacen la educación más integral. El modelo actual, por ejemplo, tiene sus dimensiones, ¿no? Que también hablan de integralidad, ¿no? Son puntos de vista distintos, concepciones distintas, que en algún momento parece que tienen relación. Muy bien, en algunas partes, ¿no? Perdón, y aquí estábamos hablando también del contexto, es decir, el término contexto ha ganado mucho campo ahora, el contexto tiene mucho valor, ¿no? El contexto caracteriza muchas cosas. El contexto, digamos, hace un recorte mucho más específico de una situación, ¿no? Entonces, no hay que dejar de tomar en cuenta el contexto, el entorno en el que estamos desenvolviéndonos. Si seguimos hablando un poco de currículum por competencias, ¿no? Aquí estamos poniendo que hay en estos niveles de formación inicial, primaria, secundaria, técnico, profesional, tecnológico, y bueno, también más adelante, ¿no? Entonces, hay un perfil profesional que se pretende alcanzar con ciertas competencias genéricas, ¿no? En todo currículum, por ejemplo, hay ámbitos de formación general, hay ámbitos de formación de la especialidad, ¿no? Aquí, competencias específicas, ¿no? Resultados de aprendizaje y potenciamos a las personas. Este dibujito no es el dibujito que ha cuestionado Paulo Freire, por si acaso se parece mucho, pero no, esto es distinto, ¿no? Estamos poniendo un foco, la luz que la persona debe generar frente a la realidad, ¿no? ¿Qué expectativas tenemos en la institución? ¿Qué competencias debemos formar en el estudiante cuando egrese de nuestra institución? Es decir, hay que pensar qué estamos formando, a qué estamos contribuyendo, ¿no? En el pasado, por ejemplo, se pensaba que mi materia era la más importante, especialmente la de matemática, ¿no? El de matemática decía, yo soy pues aquí el genio de los profesores, ¿no? Eso es lo más importante. Y otro le decía, no, lenguaje es más importante. Y el de filosofía, no, nada que ver, filosofía es importante, filosofía pura, qué sé yo. Pero ahora nos hemos dado cuenta que fragmentamos y que hay que integrar, ¿no? Hay que integrar. Yo, ese currículum por disciplinas se ha cuestionado durante mucho tiempo. Ahora
Miren esta pregunta que voy a hacer. Si hay respuestas, adelante, por favor, ¿no? El currículum que propone el Ministerio de Educación ahora de nuestro país, ha propuesto a partir de la ley Avelino Signani, hay un currículum por campos, ya no es por disciplinas separadas, por campos. A mí me parece genial eso, el campo comunidad y sociedad, el campo vida, tierra y territorio, ¿no? Que tienen sus áreas, pero está generando cambios, ¿no? Esa es la pregunta. Ahora, no quiero yo, por si acaso, lapidar a nadie, decir no, 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 o sí, hay que hablar habiendo evaluado, habiéndonos autoevaluado, cómo contribuimos en una institución, y ya no siendo ese profesor de filosofía que dice, esto es lo más importante, ¿no? Por ejemplo, el profesor de práctica docente en el pasado, se encargaba de todo ese trámite que hay que ir a un colegio, hay que hacer prácticas, hay que llevar estas cosas, hay que llevarse material, dar las clases, qué sé yo. Y el profesor, el profesor del colegio le evalúa a ese practicante, ¿no? El de matemática nada tenía que ver con eso. Decía, no, eso es su rollo de él, ¿no? Mi rollo es matemática, mi rollo es filosofía, etc. Pero esa concepción tiene que ser superada, ¿no? Porque no es solamente mi materia, sino que cómo contribuye mi materia o mi unidad de formación en la formación integral de esa persona, ¿no? Entonces tenemos que empezar a trabajar en grupo, en consenso, en discusión, obviamente sin dañarnos, ¿no? Claro que cuesta mucho, pero esa es la salida, una de las salidas, digo yo. Muy bien. Vamos a seguir. Fíjense, por ejemplo, aquí estamos. Esto más o menos es un currículum, ya así a grandes pasos, ¿no? Que empieza con un diagnóstico, una aproximación a la realidad. Hay que hacer esto, ¿no? Hay una parte de la formación, hay que preparar, ¿no?, a la gente, hay que organizar en profundidad, es decir, hay que asignar tareas, hay que separar etapas, hay que colocar responsables, ¿no? Y estos grupos de discusión tienen que ser permanentes, ¿no? Y diseño por niveles de concreción, es decir, este es el punto de llegada, ¿no? Es decir, aquí diseñamos o mantenemos el diseño curricular o rediseñamos el currículum. ¿Qué cosa vamos a rediseñar a partir de todo lo que se ha hecho, ¿no? Entonces, es importante generar una cultura de la evaluación. En esta parte, colegas, a partir de este Bermúdez y González, ellos nos proponen modelos de competencia comunicativa, y este autor ha ido uniendo estas competencias comunicativas y ha ido caracterizando cada una de ellas, ¿no? Y ustedes saben que la comunicación es la base de la educación que va a permitir el desarrollo de las personas. De entrada, la comunicación y el lenguaje nos han permitido, y no voy a separar lo que propone, por ejemplo, lo que propuso ya algunos autores desde el pasado, ¿no? El trabajo, la relación social con los demás, han generado cambios drásticos en el ser humano, ¿no? Por eso es que aquí también se habla de competencias comunicativas, ¿no? Por ejemplo, Canale y Swabin nos hablan de competencia gramatical, ¿no? Yo entiendo que tiene que ver con un lenguaje escrito, pero también verbal, pero mucho más entendible,
mucho más entendible, ¿no? Que tenemos muchas dificultades, sobre todo en el lenguaje verbal, todos tenemos, en el lenguaje escrito, más todavía. Hay una relación, estuve leyendo algún documento que decía, si nosotros trabajamos con una persona en escritura, y esa persona, supónganse que tiene 12 años, es un niño, ¿no? Cuando escribe como si tuviera 3 años. Es decir, la escritura es difícil, es compleja. Por eso la escritura es una necesidad. No estoy de acuerdo yo con la lectura como hábito, ¿no? La lectura es una necesidad, porque no puede haber lectura sin escritura o al revés, ¿no? Entonces, la escritura es una necesidad, pero escribir bien, de tal manera que sea comunicable. No se trata desde el punto de vista solo gramatical, que esté bien hechito, no, sino comunicable, entendible para el otro, para los demás, ¿no? Muy bien, competencias sociolingüísticas, competencias discursivas, competencia estratégica, competencia organizativa, competencia pragmática, ¿no? Y aquí hay textual, gramatical, ilocutiva, sociolingüística, hay diferentes componentes que hacen a estas competencias, ¿no? Competencia discursiva, lingüística, sociolingüística, accional, estratégica, competencia lingüística, otro autor, Correa, lingüística, pragmática, cultural, y hay otros componentes aquí, ¿no? Por ejemplo, saberes del código de la lengua, etcétera, etcétera. Entonces, como les decía, las competencias también se están transformando y hay que ir profundizando cada vez más para, no solamente por profundizar, sino por especificar. Ustedes saben que lo general, las cosas muy generales no son, claro que son importantes, pero no ayudan mucho. Lo que ayuda es lo más específico, por eso hablamos de lo pertinente, de lo específico, de aquello que es sumamente necesario, ¿no? Muy bien. Vamos ahora, colegas, a hacer un pequeño taller, ¿ya? Vamos a participar, pero antes de entrar a eso, quiero mostrarles 2 diapositivas que, de acuerdo a los datos que hemos recogido en el Google Formularios que han hecho la anterior clase, hemos obtenido estos datos en la gente que ha participado. 2 abogados, 16 profesores, 2 docentes, me imagino que son universitarios, un físico, un oficial de policía, un administrador de empresas y 3 economistas. No sé, ahora de repente hay otros que no están, pero jamás vamos a excluir a nadie, ¿no? Esos son los datos y a partir de esto vamos a sugerir que nos vamos a organizar en grupos. Pero antes de eso, quiero mostrarles también este otro dato, ¿no? En el grupo hemos encontrado 18 personas que tienen licenciatura, 3 ya tienen una especialidad, ¿no? Y 5 ya tienen una maestría. Eso quiere decir que la población que hace este módulo, más bien este grupo de doctorantes, es una población que tiene experiencia, que tiene recorrido, que tiene obviamente mucho aporte, tiene mucho que dar y claro, el ser humano siempre quiere más, enriquecerse más para dar mejor a la sociedad, ¿no? Entonces, solo quería comentarles estas dos diapositivas. Hay más, en otro momento, quizá cuando sea necesario, vamos a mostrar los otros. Muy bien, ¿qué es lo que vamos a hacer, colegas? Competencias profesionales. ¿Qué competencias profesionales debe tener un profesional de su especialidad en las 3 dimensiones? ¿No? En el saber ser, en el saber y en el saber hacer. El ser
es la parte ética y moral. Claro que hay otros elementos más, estamos sintetizando, ¿no? En el saber son los conocimientos que debe tener un profesional. Y en el saber hacer, lo que en la práctica profesional sabes realizar. Saber hacer, ¿verdad? Vamos a... vamos ahora, colegas, voy a mostrarles un esquemita. Vamos a hacer grupos, ¿no? Aquí tenemos dos abogados, el grupo A de abogados, ¿no? A1, el grupo A1. El grupo P1 de profesores, 3 profesores. El grupo P2 de 3 profesores. El grupo P3, 3 profesores. El grupo P4 de 3 profesores. El grupo P5 de 4 profesores, porque eran 16. Hay dos docentes universitarios, ¿no? Que por afinidad se pueden juntar, ¿no? El grupo D1. Este sería el grupo, no sería D, este sería, le vamos a poner F1, perdón. El grupo F1, aquí hay un físico en el grupo, lo cual me motiva mucho, quisiera hablar con él, aprender muchas cosas, ¿no? Hay también un policía. Quisiera pues yo que me enseñe cómo debo atrapar a un delincuente en la calle, ¿no? Cómo le puedo poner una tranca y sujetarlo, digo yo. Y también hay un administrador de empresas. Ellos van a ser el grupo F1. Hay 3 economistas, ¿no? Harán otro grupo. Y de repente aparecen otros colegas que en una clase anterior no estuvieron presentes. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer, colegas? Vamos a entrar a esta... enseguida yo les voy a mandar ¿qué se llama? Esta dirección, ¿no? Y vamos a entrar aquí y eso ya está cargado, y aquí vamos a colocar nuestros nombres, por ejemplo, los 2 abogados, aquí de repente hay alguien más, ¿no? Y aquí los profesores, los docentes, aquí está el físico, el policía y el administrador de empresas, 3 los economistas y otros de repente aparecen más. Y aquí vamos a colocar nuestros celulares para que estas 3 personas organicen un meet de digo yo, unos 25 minutos, ¿no? Que vamos a hacer esta tarea que hemos indicado, ¿no? Que es, vamos a hacer competencias en el ser, en grupo, ¿no? ¿Qué competencias debe tener un profesor, por ejemplo, en el ser, en el saber y en el hacer? Y si hay discusiones, eso es por si acaso. El objetivo no es solamente presentar el trabajo, el objetivo es ver el otro punto de vista, es encontrarnos y decir otras cosas, cómo podemos hacer juntos un trabajo, ¿no? Eso también es uno de los propósitos que nosotros nos planteamos. Entonces, colegas, lo primero que vamos a hacer, voy a enviar a esta... Ya, aquí está. Por un momento voy a dejar de compartir la pantalla y vamos a... voy a enviar el enlace para que ustedes se inscriban a ese enlace y pongan sus nombres en ese donde dice profesor, donde dice abogado, donde dice de acuerdo con su profesión. Y si digamos no han estado en la anterior clase, ustedes van a colocar abajo, hay otros, ¿no? Entonces colocan nomás, vamos a hacer otros grupos. Adelante, por favor. ¿Hay alguna pregunta?
¿Ha logrado entrar alguien, por favor? Aldo, ¿has logrado entrar? Sí, sí, doctor, solamente que no me permite modificar. Ay, ay, ay. A ver, de repente hay que dar otra. Doctor, buenas noches, está perfecto, ya inscribí. Ah, perfecto. Entonces, A ver, ingresen, ya estoy en el grupo 1 de profesores. a ver, entraremos. Ah, sí, Eloy Choque Bukimia, está su nombre y su celular. Genial. Aldo, creo que es cuestión de insistir un poquito. Sí, hay que hacer doble clic en el cuadrito, en las celdas que hay que hacer doble clic y se habilita para escribir. Qué bien, Eloy, usted muy rápido. Sí, esta vez entré por computadora. Qué bueno. Otras ocasiones entramos por celular, ¿no? Entonces, Ah, más creo que difícil debe ser. sí, estaba un poquito más complicado. Ya. Lo que pasa, colegas, también el tema de la tecnología no se aprende pues si no se practica, ¿no? Tenemos que estar vinculados, ustedes saben que la pandemia nos ha pillado desnudos con el tema de la tecnología a la mayoría. Obviamente muchos ya conocían, unos conocíamos un poquito y otros nada. Muchos profesores han dejado de ser profesores porque no entendían esto de la virtualidad, etcétera, ¿no? Y hasta ahora otros eh, les cuesta. Yo soy uno de esos, por si acaso. Tengo que pedir ayuda, tengo que eh, hacerme asesorar para mejorar y tengo que aprender también. Todos tenemos que aprender. Muy bien, no sé si hay alguien más que haya inscrito. Colegas, quisiera que me digan por qué no se están inscribiendo, es muy difícil, hay dificultades, ¿qué es lo que sucede? Doctor, buenas noches. Disculpe, como algunos estamos trabajando desde el celular, tenemos que hacer la instalación todavía de la aplicación de las páginas, de las hojas Excel, entonces es por eso que se está tardando. Ya, listo, no, está bien. Lo que pasa es que también, como decía, también aprender lo tecnológico, no como contenido, digamos, no, vamos a avanzar hoy día, cómo es el uso del Meet, no así, sino implícitamente. Adelante, por favor, no hay ningún problema, vamos a esperar unos minutitos.
Hola, Ever. Hola, Ever Isaías. ¿Me escucha? Ever Isaías. Doctor, buenas noches. Va a disculpar, estaba con problemas de internet. Ya no te preocupes, estamos enviando un enlace, por favor. En este momento te estoy enviando para que tú te inscribas. Hay un Excel donde tienes que poner tu nombre y tu celular y escoger al grupo que vas a pertenecer. ¿Qué profesión tienes? Actualmente estoy como profesor de Ya, sistema regular hay secundaria. qué bueno, hay 4 grupos para profesores por si acaso. Entonces inscríbete, puedes entrar, ¿no? A este enlace que te he mandado. Ya enseguida lo voy a buscar, doctor. Ya, ese enlace también está en el WhatsApp por si acaso, en el grupo. Vamos a ver. Oh, ya están varios, qué bueno, me alegra mucho. Ya están varios. ¿Qué grupo tengo que entrar? Entra a este enlace que te he enviado, ¿has visto? Sí, ya los revisé, he visto que están llenando datos. Sí, sí, ahí llena, escoge algún grupo. ¿Qué profesión tienes? Soy abogado. Ah, ya, hay un grupo de abogados a la cabeza, está ahí, entonces te anotarías. Perfecto, doctor, muchas gracias. Ya, listo. Muy bien, colegas. Entonces, mientras algunos, claro, todavía están anotándose, nosotros vamos a seguir trabajando porque el tiempo, ustedes saben, eh, no perdona a nadie. Entonces, ya yendo en el... Doctor, disculpe, Adelante. tengo una duda. Usted nos ha enviado ya las dos tareas de las dos tareas pertinentes a las 2 semanas. En las hojas que usted nos ha mandado, tiene una fecha de presentación Sí, y en la plataforma tenemos otra. O sea, ¿a cuál vamos a buena hacer pregunta. caso? Buena pregunta. Miren, yo estaba acostumbrado a hacer yo las fechas, ¿no? Y cuando ya me he fijado en el celular he visto otras fechas. Por favor, lo que está en la plataforma, ya hay que tomar en cuenta eso. Yo me voy a fijar para acomodarme a eso porque no quisiera yo a ustedes hacerles fallar, ¿no? Ese manejo que la parte administrativa también está haciendo seguimiento de nuestras clases. Entonces yo ya me voy a acomodar en las siguientes clases. Muchas gracias por la pregunta, más bien para aclarar esto. Entonces, Gracias a usted por aclarar, doctor. vamos a respetar ese cronograma que ha hecho la coordinación y yo no voy a diferenciarme de aquello que lo hice en estas 2 primeras tareas, que son sencillas por si acaso. Sí, doctor, muchas gracias. Ya, está bien, Jimena. Entonces, colegas, vamos a continuar diciendo, por ejemplo, que todos los procesos educativos
tienen fines, ¿no? Y un poquito ver la historia, por ejemplo, en esto de las sociedades antiguas, ¿no? En la Edad Media, inclusive, ¿no? Tenían propósitos muy específicos. Por ejemplo, los espartanos tenían pues sus fines, cuáles eran, o sea, que esperaban de sus participantes, ¿no? Proezas atléticas. Los espartanos tenían esa aspiración, ¿no? Habilidades de lucha, sentido de responsabilidad cívica, pero alto, alto, ¿no? Entonces, hacia eso se apuntaban, ¿no? Los atenienses, ¿no? Consideraban el desarrollo físico, moral, intelectual y estético. Esto era integral, muy interesante. Lo bello está aquí también, ¿no? Lo estético, ¿no? El trivium, ¿no? La gramática, la retórica y la lógica, ¿no? Unían estas tres cosas. El quadrivium, que tenía 4 elementos, ¿no? Aritmética, geometría, astronomía y música. Entonces, eso es lo que apuntaban a formar, ¿no? En estas instituciones de la historia, ¿no? En la Edad Media emerge esta necesidad del desarrollo religioso y moral. Y creo que hasta ahora se mantiene, ¿no? Esto, por ejemplo, el catecismo, la salmodia y el estudio de los escritos religiosos, no será el currículum, ¿no? En la Edad Media toma mucha fuerza, o sea, más bien la religión toma mucha fuerza en la Edad Media, ¿no? Ya en el Renacimiento había también fines religiosos, pues, y hasta ahora los hay, por si acaso, ¿no? Pero también en el Renacimiento se consideró la parte intelectual, estética, moral, física, artes del hombre. Son concepciones sumamente integrales, ¿no? Muy interesantes. Y creo que nosotros hemos ido variando y vamos a seguir cambiando esto ya por otros propósitos más específicos, ¿no? En el siglo XVII, en el continente americano, aquí está otra vez la salvación religiosa y el aprendizaje del griego y del latín, o sea, el aprendizaje de estas dos lenguas que son base de muchas otras, ¿verdad? Entonces, esto yo lo he puesto como para demostrar que en el pasado también las instituciones formativas esperaban, tenían sus propósitos, sus fines, tenían algo que alcanzar. En ese sentido, doctor, adelante. Doctor, disculpe, ¿puede aquí, es decir, compartir su pantalla, por favor? Ay, no estoy compartiendo, ¿no? Muchas gracias por decírmelo. Lo que pasa que a veces se nos va. De todas maneras, las diapositivas ahora sí están grabando las clases. La clase anterior hemos grabado, pero solo se escucha sus voces de ustedes, la mía no. Pero ahora sí estamos grabando. Y estas diapositivas, por supuesto, te las voy a subir a la plataforma para que la vean. Pero no es lo mismo, ¿no? Compartir. Les decía, en la diapositiva anterior, ¿no? Los espartanos tenían sus objetivos, los atenienses tenían estos objetivos. En la Edad Media habían estos propósitos donde querían llegar, y les decía que la religión tomó mucha fuerza, ¿no? En el Renacimiento, si bien continúa lo religioso, pero hay ya un desarrollo intelectual, ¿no? Ya como que el ser humano empieza a expresar. Ustedes saben, los italianos fueron uno de los primeros que empezaron a escribir, a cuestionar muchas cosas, ¿no? En el siglo XVII, en el continente americano, la salvación religiosa era una necesidad, eso creo que siguen hasta ahora, ¿no? Y el aprendizaje del griego y del latín, ¿no? De otros idiomas, que son base de otros idiomas que hoy hablamos, ¿no? Eso es. Ahora, miren, en esta parte, en cuanto a los fines educativos y sus requisitos, los requisitos, digamos, son estas prácticas para alcanzar estos fines, ¿no? En el desarrollo musical, esto es como un ejemplo, ¿no? El manejo de instrumentos musicales, por ejemplo, aseguraba la precisión de la música, que la persona que
entrenaba esto tenía que apreciar la música, hacer música, ¿no? En la socialización, manejar la maquinaria electoral, por ejemplo, ¿no? Era parte de la formación y llegaba a la comprensión de la historia de un país, una persona, un contexto, a interpretar temas o políticas actuales, ¿no? En la parte de la socialización, ¿no? En la productividad económica, ¿no? Adquisición de habilidades laborales, ¿no? Eso, por ejemplo, aprender a hacer diferentes trabajos te permitía comprender los conceptos básicos de la economía, ¿no? Entonces, aquí estamos diciendo de que se tenía un tipo de práctica para alcanzar digamos, ciertos fines que las instituciones querían alcanzar. En el aprendizaje general, por ejemplo, el uso de computadoras para la búsqueda de bibliotecas, ¿no? Que es específico, ¿no? Aprender conceptos básicos de las disciplinas. Estas son, digamos, como que tareas específicas, ¿no? En temas de la interculturalidad, ya viendo, digamos, a un concepto actual, ¿no? Las experiencias interculturales con valor de la diversidad cultural, ¿no? Esas experiencias, esas prácticas que tienen con otras personas de otras culturas, lograba el respeto por las personas de origen cultural diferente. Lo que ahora hay muchas personas, ahora, por ejemplo, dicen, ya no hay discriminación. Yo encuentro discriminación, no sé si alguien quiere comentar esto. La gente dice, ya no hay discriminación ahora. ¿Ustedes creen que hay? ¿O que ya no hay? Bueno, un fin educativo es un asunto de largo plazo, puede ocurrir solo en la institución educativa. El fin puede resultar no solo de la escolarización, sino de la diversidad de influencias como la madurez, el hogar y los medios masivos, ¿no? de comunicación. Entonces, colegas, claro, no solamente las instituciones forman, es la sociedad que forma, que se produce, que contribuye a esta formación. Muy bien, otro aspecto que quería mostrarles, colegas, por ejemplo, metas educativas, ¿no? Enseñanza de educación superior. Ya estos en educación superior, estamos dando una panorámica, por supuesto que vamos a trabajar en la parte de educación superior en específico, en otros niveles también tenemos que trabajar, ¿no? ¿Qué se espera? Hay estructuras ya mucho más organizadas, como estamos en la primera semana nos estamos acercando a tiempo. Pero ¿qué dice en educación superior? Por ejemplo, facilidad en el uso de la lengua materna. Qué interesante, ¿no? O sea, lo que muchos, por ejemplo, muchos papás, muchas personas mayores, no querían que sus hijos aprendan sus idiomas maternos, ¿no? Por ejemplo, no querían que aprendan quechua, aymara, y más bien preferían que aprendan el castellano bien, el inglés, etc. Pero miren, aquí hay eso, facilidad en el uso de la lengua materna. Es muy importante, ¿no? Que es un mérito, me parece esto. Los currículums las currículas que propone, ¿no? Profundizar la comprensión y la práctica de la lengua materna, a mí me parece sumamente importante, porque la lengua no solo tiene que ver con la lengua, tiene que ver con la cultura, ¿no? Familiaridad con otro idioma, habilidad en la solución de problemas y pensamiento crítico, sentido del respeto propio y comprensión de su propia singularidad en cuanto a intereses y capacidades, hábitos conducentes a la buena salud, buen estado físico y seguridad personal, capacidad de expresión creativa y juicio estético. Interesante. Si alguien quiere comentar algo, por favor, o incrementar algo, ¿no? Sería genial. Valoración de su herencia cultural y equilibrada por un respeto hacia la diversidad cultural, habilidad para cumplir las obligaciones de ciudadano de una democracia, ¿no? Preocupación por la protección de la salud pública, la propiedad y la seguridad,
habilidad para tomar decisiones informadas relacionadas con el ambiente, habilidad para asumir responsabilidad con su propio aprendizaje y el interés en continuar aprendiendo, conciencia de las opciones de la carrera y las oportunidades de entrenamiento, utilizar herramientas y aparatos mecánicos, habilidades para la vida en familia, habilidades para obtener trabajo y los hábitos laborales, ¿no? Entre objetivos y metas. Esto, si bien son diferentes, también son términos de la misma familia, digamos, ¿no? Los objetivos son un tanto más, digamos, más abstractos, más amplios, en cambio las metas son mucho más específicas en tiempo y espacio, ¿no? Por ejemplo, en un proyecto, cuando se va a hablar de metas, si dicen que el 18 de noviembre tendrían que haber presentado una tarea, tenían que haberlo hecho, ¿no? No hay ningún tipo de explicación diferente a eso, ¿no? Otro, ¿no? Niveles de propósitos educativos. Miren, metas de la sociedad proponen los diseñadores de políticas, ¿no? Hay metas en la sociedad, hay metas administrativas, proponen los líderes de las organizaciones, hay fines educativos, proponen los diseñadores de políticas, metas educativas, se espera que las instituciones lo alcancen, objetivos de aprendizaje, aprendizajes de ser estudiantes, o sea, tenemos que aprender ciertas cosas. Muy bien. Ahora, colegas, yo les voy a mostrar un cuadrito que, para darle un marco más global a esto, voy a mostrarles un cuadrito que nos está diciendo el IESE. El IESE es una institución internacional latinoamericana, ¿no? De la calidad educativa en América Latina, ¿no? Hay, son varios países, creo que son 13, que se han unido y están haciendo evaluaciones en diferentes países y están comparando el currículo. Enseguida vamos a ver un pequeño video para ver lo que están haciendo. Es decir, esto, por si acaso, no es solo información, no es que, digamos, yo les estoy dando información, sino estamos diciendo de que esta institución internacional ha evaluado a las escuelas de primaria y ha encontrado estas cosas en diferentes países, pero yo he sacado de la parte de Bolivia, ¿no? Con respecto al porcentaje de estudiantes según el nivel de desempeño. Fíjense, en tercero y en sexto de primaria. En tercer grado, en lectura, aquí hay un nivel más avanzado, un nivel mucho más avanzado y un cuarto nivel más avanzado todavía, ¿no? A ver, tercer año en lectura, en este primer nivel, el 39.5. Se ha alcanzado hasta ahí, ¿no? Y fíjense cómo en este primer nivel, que debe ser un poco más fácil, el porcentaje de avance ha ido disminuyendo en el segundo, en el tercero, en el cuarto, hasta llegar a un 12.7%. En matemática, en un primer nivel, 47.2%, a menos de la mitad. Fíjense, en matemática, menos de la mitad se alcanzó el tercero de primaria, ¿no? En el segundo bajó al 23, en el tercero a 22 y en el cuarto a 7.4, es decir, una matemática un poco más compleja, más profunda, solo el 7.4% alcanzado. En sexto, en lectura, en el primer 18.4, en el segundo 51, en el segundo se ha elevado. Esta es una cosa bastante llamativa, ¿no? Del 18 que en el primero, en el segundo un 51% han subido más de la mitad. Y en el tercero han bajado. Y en el cuarto, han bajado más todavía, ¿no? En matemática, en sexto, igual 46.9 en el primer nivel, en el segundo un 35.9, a 12.1 en el tercero y en el cuarto 5.1, ha bajado drásticamente. En ciencias, 40 en el primer nivel, 39 en el segundo, 15 en el tercero y 5.7 en el cuarto. ¿Qué nos está diciendo esto? Antes de eso, ¿no?
Esto, la fuente es OREAL, la UNESCO tiene que ver con esta institución. Informe de logros de aprendizaje del TERCE. Estos son de la calidad educativa, ¿no? En diferentes etapas. Esto se tomó el 2015 en nuestro país y nos está diciendo esto. ¿Qué quiere decir esto? Que la evaluación, o sea, tras haber evaluado y haber tomado una muestra de estos jóvenes, los resultados son elocuentes, ¿no? Nos están diciendo algo. Y en suma nos están diciendo que quizás en los niveles estamos, en primer nivel estamos mejor, pero ya a medida que se va complejizando, vamos disminuyendo, es decir, no estamos tan bien. Vayamos a ver esto. ¿Qué nos propone la UNESCO, por ejemplo, los 5 pilares de la educación? ¿No? Nos habla del aprender a conocer para adquirir los instrumentos de la comprensión, nos habla del aprender a ser para poder influir sobre el propio entorno, nos habla del aprender a vivir juntos para participar y cooperar con los demás en todas las actividades humanas. Aprender a ser es un proceso fundamental que recoge elementos de los 3 anteriores, ¿no? Y aprender a trascender, a alcanzar el desarrollo sostenible que requiere acciones individuales y colectivas, ¿no? Creo que en lo individual tenemos avances. A mí me parece que en la parte colectiva nos hace falta trabajar y es una de las aspiraciones de contribuir en consenso, que a veces es muy más difícil, pero bueno, es un desafío y a los desafíos hay que tomarlos, hay que tomarlos, ¿no? Muy bien. Y finalmente, colegas, fíjense, estos son, digamos, los objetivos del desarrollo sostenible. La UNESCO propone estos horizontes que las personas tienen que aprender, deben aprender. No es porque lo proponga administrativamente, sino que se hacen necesarios. Veamos de manera rápida, ¿no? El empleo, por ejemplo. La educación tiene que formar a la gente para trabajar. Por eso se habla también de una formación productiva, ¿no? Y en la medida en que entremos al empleo, vamos a ir superando la pobreza, ¿no? Nos habla también del hambre cero, ¿no? Y que tenemos que superar ese problema que todavía hay. Nos habla de la salud, del bienestar, nos habla de la educación de calidad, ¿no? Generar oportunidades, nos habla de igualdad de género, ¿no? Tiene que ver con la igualdad de los derechos, nos habla de conservar el agua limpia y el saneamiento, ¿no? Tenemos que trabajar esto. No puede ningún profesional, ninguna persona que desconozca esto en ningún nivel. Tenemos que considerar que eso es una necesidad. De la energía asequible y no contaminante, del trabajo decente y crecimiento económico, industrial, innovación e infraestructura, tenemos que aprender esas cosas, reducción de las desigualdades, ciudades y comunidades sostenibles, ¿no? Tiene que ver con la capacidad organizativa, ¿no? Producción y consumo responsable de la tierra, ¿no? El valor de la madre tierra. Esto a veces hay profesionales que ven a la tierra solo como un objeto de uso, ¿no? Pero también nuestras culturas tienen esa capacidad de ver a la tierra como un ser vivo, que tiene vida, que nos da vida, que tiene que descansar, que tiene sus momentos, tiene sus etapas. Yo me acuerdo bien, por ejemplo, antes en el lago Titicaca solo habían épocas para pescar. Ahora creo que se pesca todo el tiempo y ojalá que no se acaben los pescaditos.
acción por el clima, cultura ecológica, vida submarina, cultura ecológica también, vida de ecosistemas terrestres, ¿no? Eh, paz, justicia e instituciones sólidas, hay que construir eso, y también alianzas para lograr los objetivos, es decir, estar juntos, relacionarnos con los demás. Esto es, como les decía hace un momento, una necesidad. Muy bien, colegas, eso es lo que yo había preparado para esta clase y vamos ahora a... quiero compartir con ustedes un... alguien entrado. Vamos a compartir un pequeño video de esta institución que nos ha dado ese cuadrito que un poco deprime, ¿no? Que no es tan fácil de superar, hay que dialogar. Yo, perdón que hable de mí, hice un trabajo pequeño sobre la lectura, ¿no? Y la escritura en una escuela aquí en Cochabamba y todos los adultos y todos los profesores decimos, no, los chicos no leen ni escriben bien, etcétera, etcétera. Pero es que no hay referentes. Yo no he encontrado en profesores que sean escritores, en padres de familia que sean escritores, pero exigimos lo que no hacemos, ¿no? También. Entonces, cómo hay que contribuir haciendo, escribiendo también, ¿no? Hay que ver desde ambos lados para afrontar los problemas, porque la lectura, colegas, no es porque esa retórica, ¿no? La lectura, ¿no? ¿Qué es la lectura? La lectura es la capacidad de interpretar, la lectura sensibiliza mucho. Miren este estudio que han hecho en Chile, dice, los buenos lectores son buenos estudiantes en cualquier nivel. Los buenos lectores son buenos estudiantes en cualquier nivel. Entonces, si los niños leyeran más, no tendrían tantos problemas en la escuela, qué sé yo. Ahora hay que crear condiciones, obviamente, a veces con tantas cosas que pasan no es fácil, ¿no? Pero podemos contribuir. Los niños, ¿qué hacen? Hacen lo que nosotros hacemos. Si nosotros solo vemos televisión, hacen eso. Si nosotros vemos solo el celular, hacen eso. Si nosotros escribimos, ellos también van a hacer aquello. Hay que, digo yo, ¿no? O sea, es una manera de reflexionar. Entonces, colegas, permítanme un ratito, voy a
colegas, voy a empezar a mostrar, no todo el video, vamos a ver una partecita nomás y me gustaría finalizar con un comentario ya de ustedes, por supuesto. Yo también quiero escucharles a ustedes. Voy a pedir ayuda a ver, voy a pedir ayuda a una persona. ¿Se ve, colegas? ¿Se ve, colegas? Sí, se ve, doctor. Voy a recoger. ¿Puede que me adelante un poquito? Aquí. De la calidad de la educación, Limber Cárdenas, la participación de análisis. Bien, dicho esto, entonces damos inicio a este importante seminario de análisis del currículo de Bolivia, la mirada del IESE. Agradecemos la participación del señor ministro de Educación, Deportes y Culturas, Víctor Hugo Cárdenas. De igual manera está presente el viceministro de Educación Regular, Limber Ayarde. Saludamos también la presencia de Carlos Enríquez, quien es coordinador general del Laboratorio Latinoamericano de Evaluación de la Calidad de la Educación de la Oreal UNESCO Santiago. Presente también en este seminario Carmen Sotomayor, ella es especialista del CIAE de la Universidad de Chile de Santiago. Alex Ramírez también presente, director general de Planificación y Coordinación Nacional del IESE. Saludamos también la presencia de los expertos nacionales que hoy nos acompañan, Patricia Alandia desde Cochabamba y Mario Yapu desde Sucre. Y por supuesto agradecemos muy especialmente la participación de maestros de todo el país, así como los estudiantes y docentes de las escuelas superiores de formación de maestros que nos siguen ahora en los 9 departamentos a través de esta transmisión en vivo, a las autoridades educativas nacionales, departamentales, curriculistas y público en general. Es importante destacar que el evento que nos convoca es el análisis del currículo de primaria de Bolivia, a partir de un informe publicado por la Oreal UNESCO como parte de la realización del estudio regional comparativo y explicativo del IESE. El ERCE es un estudio de logros de aprendizaje en las áreas de lenguaje, matemática y ciencias naturales que se aplica a estudiantes de tercero y sexto de primaria de 18 países de Latinoamérica. El ERCE aplicó pruebas a estudiantes el año 2019. Como parte de este estudio, la Oreal UNESCO desarrolló el año 2017 un análisis de los currículos de los países participantes. De Bolivia se analizaron los planes y programas de primaria oficiales y publicados el año 2014 que siguen vigentes hasta la actualidad. Fruto de este estudio, la Oreal UNESCO ha publicado un documento de análisis específico del currículo de Bolivia comparado con el resto de países. El material publicado digitalmente está disponible en el enlace que estamos compartiendo por nuestras redes sociales en este momento para que todos los participantes también puedan descargarlo y revisarlo. Dando esta importante introducción, vamos a comenzar el seminario invitando al señor ministro de Educación, Deportes y Culturas de Bolivia, Víctor Hugo Cárdenas, para realizar las palabras de apertura del evento. Era valorar enorme aprovechados para analizar, realizando, agradeciéndoles. Colegas, no estoy en contra de nadie, pero vayamos al grano. A todos por su presencia, pues inauguramos esta reunión
y reiterándoles que este sea uno de varios eventos. Uribe, saludar y valorar el esfuerzo que actualmente está haciendo el gobierno del Estado Plurinacional de Bolivia, en particular el Ministerio de Educación, Deporte y Cultura, de dar a conocer los resultados, como él señaló, de este análisis curricular, que tiene por objetivo analizar, aportar finalmente a conocer la situación de aprendizaje, en este caso del currículum y de otras variables. ¿Con qué fin? No con el fin de encontrar culpables, no con el fin de generar conversaciones que sean poco fecundas, sino más bien con la posibilidad de abrir conversaciones para que los distintos actores educativos, escolares y actores también de los gobiernos puedan tomar decisiones para poder hacer mejorar nuestra educación, más aún como él muy bien lo planteaba en el contexto de pandemia. Voy a tratar de compartir pantalla para poder aportar con la presentación. Si me puede, por favor, señalar si esta se ve. Y como les decía, lo que nosotros desde el Laboratorio Latinoamericano de Calidad de la Educación de la Oficina de UNESCO Santiago, lo que pretendemos es aportar a cómo en cada uno de nuestros países, y en particular ustedes como Bolivia, pueden todos sus esfuerzos centrarlos en el bienestar y aprendizaje de todas sus niñas, sus niños y estudiantes. No sé si me pueden confirmar que se visualiza la presentación. Sí, se Ya, ve. Perfecto. Desde esta perspectiva queremos brevemente, posteriormente, agradecer a Carmen, investigadora del CIAE, del CIAE de la Universidad de Chile, que va a complementar con mayor profundidad los hallazgos que hoy día estamos entregando. Y les voy a brevemente señalar sobre el laboratorio. Como bien se decía, Bolivia participó desde su creación hace más de 25 años. Lamentablemente en el camino no pudo seguir, pero volvió y hoy día realiza los esfuerzos para poder participar. Una mirada sobre el ERCE 2019, donde vamos a hacer, como decía el ministro, poder dar a conocer los resultados también de un análisis diagnóstico que creemos que son muy importantes finalmente para... Por tanto, esta información está levantada desde hace más de 25 años en lenguaje y en matemática, en los primeros niveles de primaria. ¿Con qué fin? Con el fin de no solo constatar, sino ayudar finalmente a entender este escenario. En el caso del módulo de innovación, de esta última aplicación del ERCE, no solo va a tener lectura matemática, escritura y ciencia, sino también un módulo de habilidades socioemocionales para poder tratar de entender dónde están los niños, tener información de estos nuevos ámbitos muy relevantes para el bienestar de la educación y poder finalmente tratar de que la acción impacte, como les decía, en el bienestar de ellos. Lamentablemente tuvimos dificultades para el operativo en Bolivia, pero se están trabajando a hacer todos los esfuerzos y se pudieran recalendarizar para el segundo semestre del próximo año. Pero toda esta información tiene sentido en términos de que nos dicen dónde están nuestros estudiantes. Y en Latinoamérica, y en particular también en Bolivia, tenemos un escenario que, pese a todos los esfuerzos que a ratos realizamos como gobiernos, como familias, como maestros, nuestros niños no logran finalmente los aprendizajes esperados. Y de esa perspectiva, en Latinoamérica, 4 de cada 10 estudiantes no logra localizar la información en un texto. ¿Qué quiere decir esto? En una noticia, donde efectivamente esta noticia iba a ver que íbamos a realizar hoy día el lanzamiento del análisis curricular de este estudio de evaluación donde participaba Bolivia. Si se lo pasamos a un niño de 9 y 10 años, no es capaz de encontrar una información que aparece en uno de los párrafos frente a una de las preguntas. Por tanto, estamos hablando de cosas relativamente básicas que nuestros niños deberían realizar, o también que casi 1 de cada 2 no resuelve problemas relativamente sencillos de las operaciones básicas. ¿Esto qué quiere decir? Sumado a que las niñas, a medida que van creciendo en el sistema escolar, tenemos una inequidad de género. ¿Qué quiere decir esto? Van aprendiendo menos que las niñas. Por otro lado, la situación en contextos más indígenas, que no logramos ser capaces de que puedan aprender lo mismo. Y claramente, más aún en el contexto de pandemia, donde el niño que sí va a la escuela logra finalmente tener mejores resultados.
junto a que cuando un maestro o un docente se forma de buena manera, logran mejores aprendizajes de sus estudiantes, son información que deberían ayudarnos a la política pública que realizamos en los distintos países pueda ser efectiva en esa dirección. Y tratando también de contextualizar este escenario que nos decía el maestro, el ministro, tan difícil para los estudiantes, para la familia y también para los maestros, donde están, hoy día actualmente tenemos muchos sistemas escolares con escuelas cerradas. Una de las principales preocupaciones también que plantean los maestros es cómo el currículum finalmente es capaz de hacerse entendible, modificable, de priorizable en términos de cuáles son los aprendizajes centrales que deberían finalmente ellos poder ayudar a la familia, poder ayudar finalmente al proceso de aprendizaje individual que tengan cada uno de ellos. Por eso, el poder analizar los currículum, no solo para poder ver los contenidos, no solo para poder finalmente tratar de direccionar contenidos que puedan movilizar aprendizaje, sino también nos permite poder tener evaluaciones contextualizadas, nos permite tener una mirada mucho más comprensiva de la situación del país, nos permite tener elementos comunes como Latinoamérica y ahí también poder mirar lo que en este caso Bolivia está haciendo para revisar sus fortalezas, que claramente las tiene, pero también los puntos débiles, poder finalmente revisarlo en esa dirección. Por tanto, nos permite poder tener una mirada analítica frente a lo que se está haciendo, tratar de contrastarla con las evaluaciones de aprendizaje, en este caso la evaluación diagnóstica que ustedes realizaron hace un par de años, y poder tener una mirada más prospectiva de cuáles pudiesen ser las modificaciones, elementos a priorizar para que ningún niño se quede atrás, que un elemento prioritario de la Agenda 2030 y prioritario finalmente de los 195 países, incluido Bolivia, finalmente para que todos nuestros estudiantes desplieguen sus talentos en el mundo de hoy. Desde esa perspectiva, vuelvo a decir, lo vamos a señalar con Carmen, se analiza el currículum prescrito, que está vigente en el año 2017 en cada uno de los países. No estamos hablando con el currículum implementado, que claramente ahí puede haber un diferencial importante, pero al menos cuando hablamos de este currículum prescrito, existen mayores posibilidades de aprendizaje en cada una de nuestras niñas y niños. Desde esa perspectiva, solo quiero reafirmar la importancia de lo que hacemos. Miren los aprendizajes que están logrando en cada sala de clase. Y aquí es un escenario complejo, porque Latinoamérica, más allá de los esfuerzos en las últimas décadas, tenemos un grupo cercano al 50% que llamamos está en un nivel 1, que es un nivel muy básico para lo que deberían desplegar. Y en particular, adelantar para poder promover la conversación y acción. Bolivia no es tan distinto a lo que nos sucede hoy día en Latinoamérica. Por tanto, este llamado que nos hace el ministro de poder conocer la información, no para poder encontrar culpables, no para poder criticarnos, sino más bien porque esta información nos permite poder ver qué de lo que se está haciendo tiene efecto, qué de lo que está haciendo se debe mejorar y qué de lo que se está haciendo se tiene que cambiar finalmente para poder centrarse en desplegar los talentos, las habilidades de nuestros niños resulta central. Y si uno revisa este escenario en lectura, una habilidad central, neurálgica, si quisiéramos hablar de otras habilidades más del siglo XXI que hoy día están en discusión, la lectura resulta, yo diría, la puerta de entrada para poder entrar a ese mundo, a ese tipo de habilidades. Y si 1 de cada 2 de estudiantes en Bolivia solo está en el nivel 1, que acabamos de conversar, ni siquiera es capaz de localizar la información explícita en un texto, claramente tenemos un problema, claramente tenemos una dificultad, claramente tenemos un desafío de poder resolver. Y esto, como les decía, conectado, donde ninguna evaluación es igual a calidad, la calidad es mucho más amplia, pero nos permite tener información para decir, mire, este 40% a nivel regional o 50% en el caso específico de Bolivia, solo logra, en el caso de lectura, poder inferir el significado de algunas palabras conocidas. Ni siquiera hay que trabajar la diferencia de otro tipo de palabras. Es necesario reforzar en cómo se trabaja la decodificación, para que en base a la decodificación pueda también localizar esta información explícita. Esas son las conexiones que, les insisto,
es fácil muchas veces decirlo, lo difícil está en cómo ayudar a nuestras maestras y maestros a poder implementar en nuestra sala de clase. Y por otro lado, en esta presentación y en este estudio que ustedes valoramos fuertemente desde el laboratorio de UNESCO y de IESE, es poder dar a conocer en un análisis preliminar la Agenda 2030, que muchas veces nos cuesta explicar, más allá del sistema educativo, a los mismos estudiantes, en cómo, en definitiva, esto se transforma en experiencia de aprendizaje. Y desde esa perspectiva poder decir que hay en Latinoamérica conceptos que estamos trabajando, y aquí en particular tenemos el escenario de ustedes, que estamos trabajando ciertos valores de respeto, derechos, participación, solidaridad, pero que hay otros elementos que se nos quedan atrás, que tiene que ver más con las habilidades para poder ejercer la ciudadanía mundial, o la equidad de género, tan importante de poder desarrollar y de eliminar los estereotipos de género desde edades muy tempranas. Y también lo mismo en lo que tiene que ver con este análisis, en lo que tiene que ver con desarrollo sustentable, una mirada para que incluso un potencial, yo diría una fortaleza que tiene Bolivia, que es la vinculación con sus raíces, con su diversidad, con su modelo sociocomunitario, con esta mirada y relación con el medio ambiente, seamos capaces de reconocer esto como fortaleza, pero ir en busca también de lo que estaba más débil, que es cuáles son las habilidades, para que no solo declarándolo, sino también implementándolo en la sala de clase, nuestras niñas y nuestros niños puedan finalmente desarrollarlo. Por tanto, lo que estamos presentando hoy día, en conjunto con nuestro socio implementador desde el IESE, valoramos y agradecemos el esfuerzo que está realizando el Ministerio de Educación, de Cultura y Deportes, y creemos que esta información puede servir para ajustar las políticas educativas, ayudar a tomar mejores decisiones, a los distintos actores, formadores, investigadores, ayuden a potenciar el análisis, lo contrasten, ayudan finalmente a hacer conversaciones para tomar mejores decisiones educativas y no perder de vista que los líderes del cambio están en los centros escolares y son nuestros maestros y necesitamos finalmente ayudarlos a poder modificar la enseñanza para que lograr mayor aprendizaje en nuestras niñas y en nuestros niños. Terminando, esto tiene que ver con tratar de invitar a la sociedad, en este caso boliviana, a conversar de una visión compartida para los próximos años deberían tener en los aprendizajes los estudiantes. Cómo desarrollar y ampliar finalmente esta mirada. Cómo no centrarse solo en el currículum, que es muy importante, sino que el currículum, cómo se implementa, cómo apoyamos a las maestras y a los maestros y cómo también tenemos información para, en base a esta información, a través de distintas evaluaciones, sea un instrumento para la mejora. Y esto desde ojalá ir fortaleciendo las capacidades técnicas, buscando prácticas más efectivas. Hay colegios que logran movilizar los aprendizajes y por último, desarrollar culturas colaborativas en base a esa información. Agradecer nuevamente al ministro, al viceministro, a las autoridades, a todo lo que nos acompaña desde el laboratorio, desde Oreal UNESCO Santiago estamos disponibles y toda esta información, gracias al esfuerzo mancomunado con el Ministerio de Educación, está disponible en yeseunesco.org, también para que las maestros, los investigadores y los distintos actores educativos y de política pública puedan también utilizarlo para esta mejora en los aprendizajes, que es lo que todos queremos. Muchas gracias. Muy bien, colegas. Tal vez ya lo han visto este video, pero siempre nos invita a, claro, en este estamos utilizando como una forma de evaluar algo, una institución y, como decía este personaje, hacer lo que tenemos que hacer. Hay que cambiar algunas cosas o de repente mantener algunas, pero solo vamos a saber si evaluamos, ¿no? Entonces, colegas, esa es, digamos, la clase que yo había preparado para esta noche y ya nos estaríamos viendo el martes siguiente, ya con otra temática. Y no se olviden las tareas, mandar puntuales, de tal manera que no hayan dificultades. Y si es así, no habrá ninguna dificultad conmigo, ¿no? Que estamos esperando siempre que esos trabajos sean aportes, no copiados, fácil copiarse.
sino discutidos, analizados, siempre reflexionados, ¿no? Y así podemos alcanzar lo que nos hemos propuesto. Muy bien, colegas, adelante si hay algún comentario, algo que estemos dejando suelto. Por supuesto que hay muchas cosas, ¿no?, por abordar, nos podemos pasar el tiempo abordando, pero a ver, adelante si quieren decir algo, ya estamos a la hora, de todas maneras, ¿no? Siempre es importante decir algo. Adelante si alguien quiere decir. Una pregunta, ¿ya vieron el video antes? No, doctor. Ya, voy a, si quieren, en este momento lo voy a poner, está en el internet, ¿no? Ustedes pueden ver. Lo que pasa es que es actual, ¿no? Este trabajo se ha estado haciendo ya varios años. Parece que, claro, en la época cuando estaba Víctor Hugo Cárdenas, es que yo lo conozco a Víctor Hugo, era mi docente, ¿no? Cuando era ministro, pues, IESE siempre ha estado contratándose, pero cuando hubo cambio de gobierno, como que lo dejaron. Pertenecía como aplicador, ¿no? En un colegio fui a tomar las pruebas, todo eso, pero cuando cambió de gobierno ya no hubo ese contacto. Teníamos que hacer un recogido de información y nos dijeron que estábamos esperando el material y no llegaba, ya nada que ver con el IESE. Pero si es una cuestión internacional, tendría que ir más allá de los gobiernos, ¿no? Bueno, ahora creo que ya están enganchados otra vez, ojalá que esté funcionando, aunque no he escuchado desde este video ya nada. Bueno, lo político es importante, por si acaso, para la educación, pero lo político partidario parece que es un problema. Muy bien, yo les invito a que puedan ver ese video y por favor, esta es una institución seria, pueden sacar datos para sus planteamientos de problemas, para sus investigaciones, para sus trabajos. Ayuda mucho, ¿no? Es información actualizada, porque cuando uno busca información a veces le sale cosas muy pasadas, ¿no? Pero este documento es todavía vigente. Muy bien, colegas, si no hay nada más, nos estaríamos viendo el siguiente martes. Me hubiera gustado escucharles, creo que tampoco les he dado la oportunidad, pero va a haber, por favor, ¿ya? Ese trabajo, el segundo es por grupos, llámense por teléfono, está en el WhatsApp, ese enlace para que ustedes puedan entrar y hacer su grupo, llámense, háganse un Meet o un Zoom, discutan, ayúdense, eso es muy, muy importante. Si no hay nada más, por favor, nos estaríamos viendo el próximo martes. ¿Hay alguien que quiere decir algo, sugerir algo, proponer algo, cuestionar algo? También es parte del trabajo. Muy bien, por si acaso, yo saco un poco más de la mitad de la lista, ¿no? Claro que voy a volver a sacar, permítame, eso es un segundo. Bueno, he sacado otra vez la lista. Muy bien, colegas, nos estaríamos viendo el próximo martes. Que les vaya muy bien. Cuídense siempre, es necesario. Buenas noches. Buenas noches, doctor. Buenas noches a todos. Buenas noches, doctor. Buenas noches a todos. Vaya bien, descansen, ya está llegando tu semana. Buenas noches, doctor. Buenas noches a todos.